Buen día a todos, vamos a continuar con el diplomado de monitoreo ambiental y antes de empezar me gustaría repasar de forma rápida lo que hemos visto en la sesión pasada, que fue básicamente una sesión introductoria. En esta sesión mencionamos más que nada algunos conceptos referentes a lo que era monitoreo, ¿no? Hablamos sobre su definición, los indicadores, la definición de muestra, entre otros conceptos, ¿no? Pero el más importante era la definición de monitoreo. Y bueno, en esta sesión habíamos definido al monitoreo como un registro periódico de observaciones sobre el desarrollo o el estado de un proceso o situación de interés a través del tiempo y también en un área determinada. Pero recuerden, también teníamos otra definición. Y bueno, esta definición nos decía que el monitoreo era un sistema continuo de observación, de mediciones y evaluaciones para propósitos definidos. Esta última definición, si no recuerdan, habíamos dicho que era importante porque nos hablaba de propósitos definidos, ¿no? Y si no recuerdan, vayan a la sesión introductoria, que fue una sesión corta. Y bueno, nosotros mencionamos de que la parte importante de esta definición era que nos hablaba ya de propósitos definidos, ¿no? Y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta sesión, en la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son estos propósitos o también objetivos del monitoreo. Bueno, antes de mencionar los objetivos, es necesario también indicar que definir o la definición del objetivo de los objetivos del monitoreo en la elaboración de un programa de un monitoreo ambiental es fundamental. ¿Por qué? Porque estos van a incidir de forma sensible en la selección de los parámetros a medir y también en los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces es importante definir cuál es el objetivo de mi monitoreo. ¿Cuáles son esos objetivos o qué propósitos son los que sigue un monitoreo? Eso lo vamos a desarrollar a continuación y vamos a empezar con uno de los propósitos dentro de lo que es, uno de los propósitos del monitoreo. ¿Cuál es uno de los propósitos del monitoreo? Obviamente evaluar la puesta en práctica de alguna estrategia, alguna política, proyectos y acciones, ¿no? El objetivo de un monitoreo es descubrir o dar respuesta a preguntas como las que se tienen en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, ¿está avanzando bien la puesta en práctica? ¿Estamos trabajando de acuerdo con el calendario? ¿Llevamos a cabo las acciones que hemos planificado? Si no, ¿por qué? Por ejemplo, acá los que les he puesto es un ciclo PHBA. Si o no saben qué es un ciclo PHBA, el ciclo PHBA que lo tienen abajo es también conocido como el ciclo de Deming o ciclo de mejora continua. Y bueno, este ciclo nos ayuda a gestionar un sistema de gestión. Pero este ciclo tiene básicamente 4 etapas. Y estas etapas están definidas como están. La primera etapa corresponde a la etapa actuar. La primera etapa corresponde a la etapa de la planificación. La segunda etapa corresponde a la etapa de hacer lo que hemos planificado, ¿no? Por ejemplo, nosotros diseñamos nuestro sistema de gestión integrado, ¿no? Imagínense un sistema de gestión ambiental, por ejemplo. Luego nosotros implementamos ese sistema de gestión y luego está la etapa de verificar, ¿no? En la etapa de verificar, si ustedes pueden observar, si tienen buena vista o cuando tengan el slide, de seguro van a poder observar mejor que en la etapa de verificar nosotros vemos que hay una pregunta, ¿no? Esta pregunta es la que dice acá, bueno, lo voy a leer. Las cosas se desarrollaron según lo planificado. ¿Qué sucede? En esta etapa de verificar de la gestión de un sistema, nosotros, como dice la etapa, ¿no? Verificamos si se ha desarrollado el sistema integrado o cualquier tipo de sistema que nosotros hayamos implementado de la forma en la que nosotros hemos planificado, si se han cumplido con los objetivos, ¿no? Y finalmente en la etapa actual nosotros verificamos propuestas de mejora, implementamos propuestas de mejora, ¿no? Si algo no ha salido bien, ¿qué podemos hacer? Entonces,
Esta etapa de verificar, ¿por qué la estoy mencionando? Porque tiene mucho que ver con este objetivo del monitoreo, ¿no? Un sistema de gestión también a un sistema de gestión también se le hace un seguimiento, también se le hace un monitoreo, porque nosotros vamos a verificar si nosotros hemos cumplido con los objetivos de ese sistema, ¿no? De la misma forma, una política, un proyecto también se monitorea, ¿no? Para evaluar si se han dado los cambios de la forma en la que en un inicio hemos planificado, no sé si han cumplido los objetivos, ¿no? Para eso se elaboran indicadores. Esos indicadores van a ser como una herramienta para definir si se ha cumplido con el objetivo, ¿no? Están de repente en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de capacitaciones que yo he desarrollado, ¿no? Dentro de mi sistema, o de repente, no sé, el porcentaje de trabajadores nuevos que están capacitados. Ese, por ejemplo, vendría a ser un indicador dentro de mi sistema, ¿no? Entonces, esto también no solo tiene que ver con, por ejemplo, evaluar la calidad ambiental o evaluar la calidad del aire de una localidad, ¿no? Tiene que ver también con otro tipo de procesos, con la evaluación de proyectos, acciones, políticas, como está ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos, ¿no? Evaluar la puesta en práctica de nuestros proyectos en nuestras acciones. Otro de los objetivos del monitoreo es revisar las predicciones realizadas. Dentro de los estudios de impacto ambiental, si ustedes los han visto, los han revisado, se tiene que desarrollar, recuerden, un plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental se desarrolla ante probables impactos del proyecto. Obviamente el proyecto va a generar ciertos impactos y esos impactos tienen que gestionarse o regularse, ¿no? Sin embargo, para definir qué acciones deben realizar estas empresas para contrarrestar sus impactos, primero nosotros tenemos que definir cuál es la magnitud del impacto. Es por eso que el monitoreo nos apoya mediante el registro de datos a desarrollar predicciones más confiables, como acá dice, ¿no? Y que se van a acercar al, por así decirlo, impacto real del proyecto. Nos permite realizar predicciones más, como acá dice, más confiables, más precisas, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos del monitoreo, ¿no? Ahora, ¿por qué he puesto ese gráfico de donde está, bueno, hay flechas y está CO2 y la temperatura media de la superficie? Porque voy a explicar que también hay otro tipo de predicciones que podemos realizar mediante el monitoreo o registro continuo de datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las figuras que están dentro de la diapositiva. ¿Qué tenemos acá, no? A partir yo, por ejemplo, del registro de datos de la concentración de dióxido de carbono, puedo determinar o puedo predecir si es que la temperatura media de la superficie terrestre va a ser mayor o va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Ojo, esta es una predicción simple, ¿no? Es obvio que el clima o la temperatura de alguna región va a depender de distintos factores climáticos. Sin embargo, yo puedo definir lo siguiente, ¿no? Que una mayor concentración de dióxido de carbono me va o se puede traducir en un aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, ¿no? Yo puedo realizar predicciones a partir, por ejemplo, de registrar periódicamente en un determinado lugar la concentración de dióxido de carbono, ¿no? Si la concentración de dióxido de carbono está aumentando, yo puedo concluir que la temperatura media de la superficie terrestre va a aumentar, ¿no? Entonces, eso es también una forma de realizar una predicción, ¿no? Que me va a permitir también desarrollar de repente diferentes acciones o tomar medidas en el futuro, ¿no? Por ejemplo. Ahora,
voy a explicarles un poco más, de forma más detallada, por qué existe esta relación, porque también ese proviene de un registro, o sea, la relación o la conclusión que se saca de que la concentración de dióxido de carbono y la temperatura media de la superficie terrestre tienen una relación directamente proporcional, también se ha desarrollado mediante estudios que también implican este registro de datos, ¿no? Y para eso voy a explicar esta imagen en donde se describe lo que es el mecanismo del efecto invernadero, ¿no? Ahora, ¿por qué yo puedo decir que una mayor concentración de dióxido de carbono me va o va a ser traducida en un aumento de la temperatura media de la superficie terrestre? Bueno, las propiedades del efecto invernadero del CO2 o dióxido de carbono no se conocen desde ahora, sino se conocen de hace más de un siglo, en 1861, cuando este personaje que está acá, John Tyndall, publicó resultados experimentales en los que se identificaba al dióxido de carbono como un gas que absorbía la radiación térmica, es decir, la radiación de onda larga. Desde entonces, las propiedades absorbentes del dióxido de carbono han sido determinadas de forma mucho más precisas, podría decirse, a lo largo de décadas de medidas en laboratorios, ¿no? Entonces, ahí también se hacían registros, ¿no? También se realizaban medidas. Ahora, habíamos quedado en explicar por qué hay esta relación entre el dióxido de carbono y la temperatura, ¿no? Porque esta relación es directamente proporcional. Bueno, el efecto invernadero, para explicarles, ¿no? La imagen que está acá, ocurre porque los gases de efecto invernadero permiten que la luz del sol o la radiación también de onda corta atraviese la atmósfera. La Tierra absorbe la luz solar, se calienta y después va a emitir una cantidad de energía. O sea, se calienta, ¿no? Recibe la energía, se calienta y remite esta energía, a la cual se la conoce también como radiación infrarroja o de onda larga. Esta es la radiación infrarroja o de onda larga. La radiación que ha sido remitida por la Tierra, esta que es de onda larga, es absorbida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, la atmósfera se calienta y va a reemitir esta energía en diferentes direcciones. Y bueno, una parte de esta energía, ¿no? Que se emite en diferentes direcciones va a volver a la Tierra, ¿no? Y finalmente la Tierra se va a calentar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor concentración de dióxido de carbono va a haber un aumento de la temperatura de la Tierra. Es una conclusión simple, ¿no? Ahora, para graficar mejor esto, acá tengo otro cuadro que, bueno, proviene de un estudio, ¿no? En 1970 la NASA envía al espacio el satélite IRIS, que medía el espectro infrarrojo entre 400 y 1600 centímetros a la menos 1, que es la unidad, el número de onda, perdón. Y bueno, en 1996 la agencia japonesa lanzó el satélite IMG, que registró observaciones similares. Ambos conjuntos de datos fueron comparados para identificar los cambios en la radiación saliente durante un periodo de 26 años. Bueno, acá no se nota porque el gráfico está en función de el número de onda, y también está en el espectro, ¿no? La radiación saliente. Entonces, lo que encontraron fue un descenso de la radiación saliente en algunas longitudes en las que los gases de efecto invernadero, como por ejemplo el CO2 y el metano, absorben la energía, ¿no? Este resultado viene
también a ser complementario con los resultados que se habían tenido antes, ¿no? ¿Qué indica esto? Que el CO2 y, por ejemplo, otro gas de efecto invernadero, el metano, van a absorber esta longitud o esta energía de longitud de onda larga, ¿no? Es por eso que cuando se remite, ¿no?, esta radiación es absorbida por el CO2, ¿no? Y luego esta energía se emite en diferentes direcciones y ahí es cuando una parte llega a la Tierra y la Tierra se calienta, ¿no? Por lo tanto, nosotros, gracias a todo ese registro, esos estudios que se han realizado, podemos tener una evidencia ya no teórica, sino una evidencia empírica de que el aumento de CO2 va a producir un aumento en la temperatura media de la Tierra, ¿no?, de la superficie terrestre, ¿no? Es por eso que el monitoreo también nos permite realizar predicciones, revisar, perdón, las predicciones realizadas, ¿no? Porque se pueden hacer predicciones teóricas, ¿no? Como por ejemplo yo puedo decir, ¿no? Yo puedo señalar esta relación entre el dióxido de carbono y la temperatura media de la superficie, ¿no? Pero a partir ya del registro de datos, del monitoreo, ya tengo predicciones empíricas, ¿no? En base a el desarrollo de una investigación, un monitoreo, perdón, ¿no? En este caso sería un registro de datos y también estudios científicos, ¿no? Pero es más que todo para explicarles que el monitoreo nos permite también revisar las predicciones que se han realizado de forma empírica, ¿no?, con esos datos, con ese registro de datos. Bueno, otro de los objetivos también es modificar, por ejemplo, las actividades por aparición de efectos no predichos. ¿Qué nos dice el slide? Nos dice que el objetivo es advertir a las agencias involucradas y o al grupo tomador de decisiones de impactos adversos no anticipados en los estudios de los EIAs o de cambios bruscos en las tendencias de los impactos previamente evaluados. Para explicarles, por ejemplo, yo estoy poniendo un canal, ¿no? A veces se construyen los canales para cierta capacidad de acuerdo al caudal, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a veces el caudal sucede, por ejemplo, no sé, lluvias torrenciales, cualquier fenómeno natural, y este caudal aumenta, ¿no? O sea, la cantidad de litros por unidad de tiempo, ¿no?, va a aumentar. Entonces, el caudal va a aumentar y esta estructura puede derrumbarse, por así decirlo, ¿no? O se desborda, ¿no? Entonces el agua, el río, ¿no? Es lo mismo que sucede en otros proyectos, ¿no? Cuando no se anticipan impactos o, no se anticipan, impactos que no se han evaluado antes, ¿no? Entonces el monitoreo nos ayuda también a modificar esas actividades por esta aparición de efectos que no se predicen en un primer momento, para verificar cumplimientos de compromisos también, porque nos va a ayudar o nos va a proporcionar la información para determinar la localización, el nivel, el tiempo en el que se van a presentar los impactos de un proyecto. También las medidas de control involucran una planificación inicial y instrumentación de reglamentos y medidas para asegurar el cumplimiento. De los objetivos del monitoreo viene a ser la determinación de la efectividad de las medidas de mitigación. ¿Qué nos dice el slide? Nos dice que el monitoreo va a proporcionar la información que va a ser útil para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación instrumentadas y para verificar los impactos predichos, por lo tanto validar, modificar y o ajustar las técnicas de predicción utilizadas. Ahora, ¿qué son las medidas de mitigación que estamos colocando acá, ¿no? Las medidas de mitigación vienen a ser las acciones propuestas
con el fin de disminuir la magnitud o la importancia de los impactos ambientales adversos. Por ejemplo, para darles un ejemplo, algunas medidas de mitigación son la disminución del área de intervención, barreras vegetales también son una forma de mitigación, los desvíos, por ejemplo, ¿no? El control y el mantenimiento de equipos y maquinarias también es una forma de mitigar el impacto, ¿no? Ahora, acá he puesto un ejemplo de medida de mitigación. Por ejemplo, ante presencia de sustancias ajenas a la normal composición de la atmósfera, una medida de mitigación es plantar árboles como cortinas forestales, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, ¿no? Que se está plantando árboles. Esa es una medida de mitigación. Entonces, el monitoreo nos ayuda a determinar la efectividad de estas medidas. Bueno, también nos ayuda a determinar las compensaciones del proyecto, o sea, proporcionar información confiable sobre los problemas reales creados para la implementación del proyecto frente a situaciones ajenas al mismo, pero que pudieran aparecer, ¿no? Los impactos ambientales identificados en los estudios ambientales de proyectos, obras o también actividades que van a conllevar una pérdida, por ejemplo, de la biodiversidad en áreas de intervención y que además no pueden ser evitadas, corregidas o mitigadas porque, por ejemplo, ¿no? Hay medidas para hacer frente a este impacto, ¿no? Una son las medidas de mitigación, ¿no? Evitar o minimizar el impacto. Otra es la medida de reparación y finalmente la medida de compensación, que está al último, ¿no? Se priorizan estas medidas, ¿no? La prioridad va desde acá hasta allá, hasta la compensación, ¿no? La compensación ya es la última forma de hacer frente a un impacto. Entonces, para este caso, ¿no? Para el caso de que estos proyectos conlleven la pérdida de la biodiversidad en las áreas de intervención, se tienen que o el impacto tiene que ser resarcido a través de medidas de compensación. Ahora, las medidas de compensación van a garantizar la conservación o restauración ecológica de un área, pero para determinar qué medida de mitigación es la más ideal, ¿no? Se tiene que verificar tres aspectos fundamentales. Uno, cuánto voy a compensar en términos de área. Dos, dónde voy a realizar la compensación. Y tres, cómo voy a compensar y qué tipo de acción voy a desarrollar. Pero para eso, para conocer eso, yo necesito conocer la magnitud del impacto, ¿no? Y por eso yo necesito también desarrollar los monitoreos para que me proporcione esa información sobre el problema real creado, ¿no? Para elaborar este proyecto de compensación, ¿no? Entonces, eso sería todos los objetivos de forma resumida. En realidad, el monitoreo puede tener distintos objetivos, pero también estos objetivos, recuerden que son importantes definirlos porque van a incidir en la selección de parámetros, en los instrumentos que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces, nos quedamos acá y en la siguiente sesión ya vamos a ver un poco más de cada módulo dentro de lo que es ya el monitoreo ambiental, ¿no? Porque ahora hemos visto el monitoreo, pero de forma general, no monitoreo ambiental en sí, aunque también lo hemos orientado a eso. Pero recuerden que el monitoreo no solo es para, tiene como fin de repente determinar la calidad del aire o calidad, no sé, de algún aspecto ambiental, ¿no? Sino también de monitorear o verificar el cumplimiento de proyectos, políticas, entre otros, ¿no? Se utiliza para todo tipo de sectores. Entonces nos quedamos con en esta sesión y ya en la próxima vamos a ver un poco más de lo que es monitoreo ambiental en sí.